Ahora. Ahí está. Bueno, ahora sí. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, no sé si alguna otra se presenta en la sala de espera o avisa por el WhatsApp que está esperando o algo, me dicen, pero en principio me tendría que aparecer en la pantalla. Bueno, entonces vamos a hacer unas clases que son una introducción a la teología del cuerpo. Algunas de ustedes por ahí no saben nada, otras saben un poquito más. Yo me llamo Graciela Palau, soy profesora de antropología filosófica y me especialicé por mi cuenta, digamos, aunque ahora estoy haciendo una diplomatura en teología del cuerpo para tener una titulación. En realidad soy bastante autodidacta. Durante años estudié a Juan Pablo II y todo su pensamiento, y cuando hice una licenciatura en educación hice una tesis sobre la autorrealización según el personalismo integral de Karol Wojtyła, y me dio oportunidad esa tesis de estudiar a fondo todo el pensamiento del Papa, pero en ese tiempo no me introduje con la teología del cuerpo porque lo que yo hice era un trabajo filosófico, más científico. Y lo de la teología del cuerpo vino después, cuando empezaron a pedirme algunas personas que les diera clases sobre esto, y me puse a estudiarla un poco más, y tiempo después, cuando decidimos con el director espiritual de acá de Argentina, quiso que se dieran en las convivencias supernumerarias como materia, como asignatura de formación para las supernumerarias, esa teología del cuerpo. Y esperen que hay una en sala de espera. Ahí la admitimos. Entonces, nada, hicimos un programa especial para dar esa materia con 2 sacerdotes en un verano, y fuimos escribiendo distintos capítulos, y de eso se subió en un drive, lo que se llama un drive, un Google Site, que creo que se los compartí. Hola María, bienvenida. María MC dice acá, esa es la extranjera, la que es de acá de Argentina. Todas las demás entiendo que son de Houston, ¿no? Y bueno, es supernumeraria también. Hola a todas. Bienvenida, María. Bueno, entonces, Gracias. con ocasión de esa materia que dimos durante un año, tuve oportunidad de darla varias veces, de explicarla a grupos distintos de supernumerarias, y bueno, y ya me introduje de lleno en esto, y ahora la teología del cuerpo parece que estamos viviendo eso que anunciaba, no sé si lo sabían, en el libro de Testigo de Esperanza, que es la biografía más completa de la vida de Juan Pablo II. George Beagle, el autor, que demoró 10 años en escribir esa biografía, es buenísima, completísima, pero en un momento habla de la teología del cuerpo. Es muy buena el resumen que hace de qué va la teología del cuerpo dentro de todo el pontificado de Juan Pablo II, y dice que es como una bomba de relojería que está preparada para explotar a mitad del siglo XXI, decía él, ¿no? Como que él, medio profético, anunciaba que era como eso, una catequesis muy relevante, que nos íbamos a dar cuenta, pasado el tiempo, de la importancia que tiene ese contenido que elaboró Juan Pablo II, ya desde Polonia, pero que se convirtió en magisterio de la Iglesia cuando él es elegido como papa en el 78, octubre del 78. Cuando empiezan las catequesis de los miércoles, lo que hace es ir dando cada miércoles estas catequesis, que después se fueron publicando, como pasa siempre, empezando por el tema varón-mujer. Fue dando el contenido de lo que él llama teología del cuerpo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver, no con hondura y profundidad de todos los temas, sino destacando algunos, pero bueno, también respondiendo a las inquietudes que ustedes puedan presentar. Entonces, antes de volver a compartir pantalla y mostrarles, ir con el PowerPoint, hay un libro de poesías que se llama Tríptico Romano, que Juan Pablo II lo escribe cuando ya era papa y ya estaba avanzado en su función, y se publica, a ver qué año era, que está publicado, la primera edición de la que yo tengo acá,
en chun, chun, mayo del 2003, primera edición, ¿sí? Ya estamos en el 2023, es increíble lo rápido que pasa el tiempo, pero este libro también es posterior a las catequesis de Teología del Cuerpo, que son 129 catequesis escritas entre 1909, digo, publicadas y que las fue hablando y explicando durante las catequesis de 1979 a 1984, ¿sí? Entonces son 5 años con alguna interrupción, por ejemplo, cuando tuvo el atentado en 1981, ahí no, hubo veces que no dio esa catequesis, pero en general casi todos los miércoles durante esos 5 años expuso uno de los temas de la catequesis que después que se fueron publicando, pero bueno, en general no fueron tan seguidas por la gente, tenían su dificultad de comprensión, y no se difundieron tanto en ese momento. Cuando escribe el tríptico romano, ya piensen que llevaba muchos años de pontífice y es como, vuelve como a su estilo, a los orígenes de su de escribir poesías, poemas, porque él, recuerdan que era artista, que era un buen escritor, escribió muchos poemas antes de asumir como papa, y empezó con los poemas cuando estaban en la invasión nazi y después de la dictadura comunista, pero él ya ahí escribía, por ejemplo, sobre el sufrimiento de Job, el inocente, muchas poesías basadas en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la revelación, y muy profundas, de contenido antropológico, de contenido ético, no son poemas de amor así de un chico tenía 20 años, sino que son poesías como con contenido teológico y filosófico. Entonces, en este tríptico romano, que lo llama como Meditaciones, en forma de poesía, hay una parte que se titula Imagen y Semejanza, y habla de lo que habló en la teología del cuerpo, pero en forma de poesía. Dice, Dios creó al hombre a su imagen, según su semejanza. Los creó varón y mujer. Y vio Dios que era muy bueno. Ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Es posible? No lo preguntes a los contemporáneos, sino a Miguel Ángel. Y uno dice, Miguel Ángel. Este tríptico tiene que ver con la Capilla Sixtina. Él está escribiendo, pensando en todas las pinturas de la Capilla Sixtina hechas por Miguel Ángel. Y pone entre paréntesis, quizás también a los contemporáneos. Pregunta a la Sixtina, ¿cuánto se dice en estas paredes? El principio es invisible, aquí todo lo indica. Toda esta exuberante representación, liberada por el genio humano, y también el final, es invisible, aunque caiga en tu mirada caminante, la visión del último juicio. ¿Cómo hacer visible, cómo traspasar los límites del bien y del mal? El principio y el final, invisibles, emanan hacia nosotros desde estas paredes. ¿Ves que es como una mirada muy profunda de los dibujos de la Capilla Sixtina, que son hechas por un genio, digamos, ¿no? Como es Miguel Ángel? Después, más adelante, en algún momento, vamos a ver algunas imágenes y ver todo el significado que contienen. Ustedes quizás han ido a la Capilla Sixtina, uno entra y es como muy difícil, mirás todo eso así para arriba, la maravilla de la creación de Miguel Ángel, pero te enterás de pocos, y en cambio después vas viendo, aunque sea no en la misma capilla, sino a través de una guía o en internet, las partes, los dibujos, te das cuenta de la hondura de la visión cristiana que tiene Miguel Ángel de la creación. Bueno, y ahí a continuación dice Juan Pablo II en la poesía, el hombre, y pone entre paréntesis, yo. ¿Por qué precisamente se dijo este día? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. ¿No lo niegan los hechos? Por ejemplo, el siglo XX, y no solo el XX.
No obstante, ningún siglo puede ocultar la verdad de la imagen y semejanza. Miguel Ángel se encerró antaño en esta verdad en el Vaticano, para después salir de allí dejando la Capilla Sixtina, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza, y vio el Creador que era muy bueno. ¿Acaso no es Él quien ve todo en toda la verdad? Bueno, y ahí sí, y sigue, la poesía sigue, no les voy a dar una clase de poemas, pero me gustaba leerles esto porque es un tema recurrente en su reflexión, permanente diría, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es el hombre. ¿Quién es el hombre? El tema es la antropología, la visión del hombre. La preocupación es que el hombre se dé cuenta que quien le revela la dignidad de su vocación y su llamada al amor es el mismo Jesucristo. Y eso lo repite desde en todos los documentos, en todos los discursos, siempre vuelve a esa mirada que se llama antropológica, de poder desear explicar al hombre quién es el hombre. Y solo Jesús conoce quién es el hombre y Dios que lo creó con un proyecto, con un designio, con un plan, ¿no? Para todas las personas Dios tiene un plan. No somos fruto del azar o de la evolución, aunque uno reconoce la ciencia ha descubierto el tema de la evolución, no es que uno niegue el tema de la evolución, sino que dice el hombre no se puede reducir, es irreductible al cosmos. No somos solo materia, ni somos solo un producto fruto de la evolución. Eso es un tema muy actual, siempre es actual saber quién soy, es importante para vivir, para la existencia, pero bueno, en este siglo XXI y ahora que estamos con el transhumanismo, la inteligencia artificial, todos estos avances científicos, más importante que nunca es no perder la conciencia de quién es el hombre, varón y mujer, y cuál fue el proyecto, las que somos creyentes, que Dios tuvo al crearnos de este modo, ¿sí? Entonces, con esta introducción vamos a compartir la pantalla y vamos a mirar bueno, esto me ayuda a mí a no irme, ¿saben a qué? A no irme por la rama, porque me puedo poner a contar cosas. Bueno, entonces, teología del cuerpo, ¿de qué trata? Del amor humano en el proyecto de Dios. Ese sería el título. La redención, o sea, habla de la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. Entonces uno dice, bueno, todos esos temas, todos juntos, pero ¿qué es la teología del cuerpo? ¿No? En realidad, él en la última catequesis, la última de 1984, dice de qué va el tema de la teología del cuerpo, vuelve a explicar y a resumir de qué trata. Y aclara que se podría titular así, el amor humano en la visión de Dios, en el proyecto de Dios. Porque la esencia de la creación es que somos imágenes del hombre, es que somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor y por lo tanto nos creó por amor, nos creó para amar, hizo de nosotros unas criaturas capaces de amar porque nos hizo libres. Entonces, como existe la realidad del pecado original, el subtítulo más chiquito es la redención del cuerpo. Porque ese cuerpo que fue creado por Dios, muy bueno, todo era bueno, y todo es bueno metafísicamente hablando, pero requiere un trabajo de redención porque perdió la gracia que Dios le había otorgado con el don de la vida, ¿no? Entonces, también en la última parte de la catequesis va a hablar de la sacramentalidad del matrimonio, pero lo va a vincular con este inicio que vamos a empezar a ver ahora del Génesis, que es la creación del Génesis, varón y mujer nos creó. Yo daba clases en chiquitas de quinto grado de catequesis en un colegio acá en San Isidro, cuando yo tenía 20 años, o 23 o 24, no me acuerdo. Pero bueno, eran muy inquietas, hacían muchísimas preguntas esas chicas de ese curso. Y entonces les expliqué la revelación, lo que era la Sagrada Escritura, la Biblia,
el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Era muy divertido cuando las preguntas, ¿no? No sé, por ejemplo, bueno, ¿qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Preguntabas caminar, me contestaba una, ¿no? Y dice, es verdad, caminó mucho, porque todo el tiempo el Evangelio dice que Jesús caminaba de un lugar a otro. Bueno, y a la vez hacían ellas preguntas, ¿no? Entonces, cuando yo les leí el Génesis, la creación del varón y la mujer, una de ellas levanta la mano y me pregunta, ¿y para qué reveló Dios eso? Y se refería a que yo dije varón, incluso dije macho y hembra los creó, porque así estaba el texto de esa Biblia, y me dice, ¿para qué reveló Dios eso? Si es obvio. Como diciendo, no era necesario que Dios dijera, ¿no? Que nos creó varón y mujer. Para ella era una evidencia. Pero bueno, Dios que tiene esa sabiduría infinita, no solamente nos dejó la revelación de las verdades naturales, sino también las verdades que el entendimiento no puede alcanzar o que no puede alcanzar con toda la hondura y profundidad que tiene. Entonces, como estamos en la crisis de la identidad sexual, quizás esto es lo que ha despertado también el interés por ahondar en la teología del cuerpo, que tiene que ver con esta realidad de los cuerpos sexuados. El Papa usa una palabra que dice que la sexualidad es constitutiva de la persona, no es un accidente, no es un predicamento, no es un añadido, sino que es constitutivo. Todo mi ser es sexuado desde el punto de vista biológico, genético, hormonal, gonadal, bueno, las células, el XX, XY, lo que vos quieras, pero toda la realidad. Y eso lo que trata de explicar en toda la teología del cuerpo es cuál es el sentido de eso, cuál es el significado, por qué Dios nos hizo así. Hay una razón detrás de ese modo de crearnos que se explica en dos relatos del Génesis, el texto más antiguo, Yavista, y el texto Eloísta. Son dos textos del Génesis que conviene leer vinculando el uno y el otro. Uno más antiguo tiene todo el relato, ¿te acordás de la costilla de Adán y todo el modo en que toma el barro y le insufla el aliento de vida? Bueno, eso es un relato más arcaico, más antiguo. Y el Génesis 2 es que está después, que es posterior, digamos, en el tiempo, explica lo mismo, pero con otro lenguaje más teológico. Pero los dos dicen lo mismo. Entonces, la catequesis de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo empieza con este tema, varón y mujer. Y es un tema clave en el que nos vamos a detener bastante porque realmente si entendemos eso y entendemos el matrimonio, uno dice, ¿el matrimonio? Si el matrimonio es un invento posterior, dicen algunos, o el matrimonio cristiano, bueno, en realidad es después de que Jesús estuvo acá en la tierra y los 7 sacramentos, pero en realidad el matrimonio está puesto como una parte quinta se desarrolla ahí en esta parte del libro, pero dentro de esta parte de varón y mujer ya se habla del matrimonio, como ahora les voy a mostrar. Entonces les voy a explicar por qué. Después, a continuación, está el capítulo de la redención del corazón, que son varias catequesis, donde explica el Papa, a partir del pecado original, la necesidad que tenemos de una fuerza de gracia redentora que nos vuelva a arreglar, digamos, vamos a decir, armonizar, para que volvamos a ser como era al principio. Y el tema del principio es básico, porque la frase de Jesús que le dice a los fariseos, cuando le preguntan sobre el tema del levirato, que era la posibilidad que tenían ellos de repudiar a la mujer y de volverse a casar, lo que sería el divorcio, Jesús la respuesta que les da es, en el principio no fue así. Entonces, ahí es donde se adentra Juan Pablo II para ver, y bueno, ¿cómo fue en el principio? Entonces, y que de alguna manera Jesús nos está diciendo, bueno, ustedes tienen que volver a vivir con la gracia lo que Dios pensó al principio. Por eso se necesita redimir el corazón. Y ahí se basa en lo que es el Sermón de la Montaña. Después se explica la resurrección de la carne,
porque justamente está hablando de vamos a ver por qué Dios nos hizo seres corporales, qué significado tiene la corporalidad y por qué nos hizo varón y mujer. Y si vamos a resucitar, como Dios nos revela, por qué vamos a resucitar con nuestros cuerpos de varón y de mujer. En el cielo vamos a seguir siendo varón y mujer, aunque ya no haya matrimonio, aunque ya no haya nuevas criaturas que se engendren por la unión de los cuerpos. No se va a dar esa realidad que se da en esta vida, pero vamos a seguir, la Virgen María sigue siendo plenamente mujer, Jesucristo sigue siendo plenamente varón, ya está resucitado, la Virgen está en el cielo con su cuerpo, y nosotros vamos a resucitar con nuestros cuerpos. Eso es todo un misterio teológico que tiene algunas cosas muy reveladoras en esa parte de las catequesis. Después se explica la virginidad y el celibato, el matrimonio y la fecundidad, que es todo un comentario a la Humanae Vitae de Pablo VI, que fue un documento que causó mucho revuelo en su momento y que Juan Pablo II le quiere explicar el fundamento antropológico de por qué Pablo VI se opone, en el caso de los cristianos, al uso de los anticonceptivos. Pero no como algo ético, sino como algo que está en la razón de ser del acto conyugal y de la condición masculina y femenina del hombre. Ahí veo que en el chat hay alguien que me está diciendo algo. Bueno. Te decía que hay que aceptar a alguien, eso era lo que comentaban. Perfecto. A ver. Se me fue. Participantes. A ver. No me aparecen. ¿Hay alguien que está esperando? Dicen ustedes. Son 10. No, yo creo que ya entró, ¿Ya que era María. entró? Bueno, sí, acá en principio, para admitir, no hay nadie más. Bueno, perdón, no había visto ese chat. Bueno, entonces, varón y mujer. La parte primera de la catequesis de Juan Pablo II trata sobre el varón y la mujer. Se divide a su vez en 4 partes. El principio, que es lo del Génesis, todo el análisis de los textos del Génesis y qué significado tienen. Las experiencias originarias que se vivieron en el principio, por eso son originarias. Juan Pablo II usa mucho como método de análisis lo que se llama la experiencia. Él quiere hacer una antropología que no sea abstracta, no solo explicar la naturaleza humana, la condición común que tenemos todos, sino a partir de las experiencias que podemos vivir vos y yo y que podemos compartir, entender de qué va la creación del hombre y la mujer. Entonces va a explicar qué son estas experiencias originarias que nosotros podemos revivir hoy, en nuestro siglo XXI, año 2023, en nuestra realidad matrimonial, conyugal, estas experiencias. Si les digo, por ejemplo, una de las experiencias es la soledad, y uno dice, o sea, yo les digo la palabra soledad, y todas saben de qué estoy hablando, porque todas de un modo o de otro experimentamos en algún momento esta experiencia de la soledad. O la comunión, la unión de amor, otra experiencia originaria, etc. Después vamos a ir viendo una por una. El significado esponsal del cuerpo es otro tema que explica varón y mujer. Él dice que nuestros cuerpos están hechos para darse, para el don, y eso es lo esponsal. No es que todos nos tenemos que casar, aunque es la vocación común al varón y a la mujer, pero en mi caso, que vivo en celibato, también tengo un significado esponsal de mi propio cuerpo, que es lo que él intenta explicar. La palabra esponsal quizás nos confunde, pero en realidad se refiere a esa condición o esa capacidad de ser un don para el otro, para los demás, de amar y de ser amado.
Por eso se podría decir significado donal del cuerpo. Y después el sacramento primordial, que es la explicación del matrimonio del natural al que Dios invita, la unión del varón y la mujer en el Génesis, al inicio del mundo, ¿no? Por eso el sacramento del matrimonio, al que ustedes están llamadas por vocación, por invitación de Dios desde el origen del mundo, y después con la gracia del sacramento de la que habla San Pablo, vamos a analizar una carta de San Pablo que habla de todo esto, que asemeja al matrimonio, la unión entre Cristo y la Iglesia. Es un sacramento que, por más que uno diga primero bautismo, segundo la confirmación, tercero la Eucaristía, en realidad ese orden no es un orden jerárquico. El matrimonio es el primer sacramento, por eso se llama sacramento primordial. Es el que estructura todos los demás sacramentos de alguna manera. Eso muchas veces se descuidó en la enseñanza de la teología y ahora se está redescubriendo el matrimonio como alianza, como signo, como comunión de amor, todas estas expresiones que se hacen durante un tiempo. Uno dice, bueno, ¿cómo sé si mi matrimonio es auténtico matrimonio o es un matrimonio nulo? Entonces está el Código de Derecho Canónico, todas son las leyes, y te dicen, bueno, no, en realidad el matrimonio es nulo cuando el consentimiento no fue libre, bueno, y así. Entonces, a veces se terminó estudiando el matrimonio real, el matrimonio verdadero, desde lo negativo, lo que tiene que tener el matrimonio para que no sea nulo. Y se habló mucho del matrimonio en la teología, desde el punto de vista moral, ético, jurídico. Y se perdió una mirada más profunda, teológica, del sacramento del matrimonio. Entonces, bueno, a través de este estudio de la teología del cuerpo vamos a redescubrir, ustedes van a redescubrir, son mujeres casadas, la importancia, el valor originario del sacramento del matrimonio. Primero sacramento primordial y después sacramento, uno de los 7 sacramentos a través de los cuales nos llega la gracia para vivir la comunión de amor. Bueno, ¿me siguen o quieren preguntar algo de esto que dije hasta ahora? No tengo problema en que me interrumpan, ¿eh? Digo que pueden. Perfecto, por ¿Vamos acá. bien? ¿Vamos bien? Interesantísimo. Bueno, son un amor. Bueno, entonces, en algún momento él escribe en un texto de las catequesis, en el año 1982, la necesidad de la teología del cuerpo. Yo tengo un hermano sacerdote del clero secular y él me dice, bueno, no, sí, yo sé teología del cuerpo no. No lo ve tan necesario, no la estudiaron ellos en el seminario. Y yo le digo que la tiene que aprender. Entonces, es necesaria una auténtica teología del cuerpo. Y dice él, he tratado de construirla tomando como base, ante todo, las palabras de Cristo. Entonces, ¿qué palabras? Porque yo acabo de decir que son las palabras del Génesis. Las palabras de Cristo, porque Cristo, ahí lo que está en el número 1, nos remite al principio, al hombre originario. Esas son las palabras que toma y sobre las que reflexiona Juan Pablo II. ¿Por qué Jesús dice, al principio no fue así? ¿Cómo fue al principio? Sería la pregunta. ¿Cómo pensó Dios la creación? Bueno, uno puede leer los días de la creación del cosmos. Después le voy a pasar un videíto de una chiquita que le explicaron en la catequesis y después ella le repite a la mamá y la mamá la filma porque es un amor, cómo explica todas estas verdades tan profundas en los relatos del Génesis, ¿no? Cómo nos hizo Dios al principio cuando estábamos en el paraíso, ¿no? El hombre originario. El hombre es la persona humana, varón y mujer. También otro elemento de la teología del cuerpo es lo que se dice sobre la concupiscencia en el Sermón de la Montaña. Porque ahora vamos a ver cómo la mirada del hombre, de la persona humana de Juan Pablo II, empieza desde el origen, cuando Dios nos creó, en el origen, el Génesis, la caída original,
ese es el hombre originario. Después mira al hombre después de la caída, después del pecado original, que sería el hombre histórico, que soy yo, que sos vos, y todos los hombres que vivimos en el tiempo de la historia, que nacemos con el pecado original, el hombre histórico caído, y a la vez redimido. Y él le da muchísima importancia en todo su pensamiento, el tema de la redención, ¿no? Las consecuencias de la redención. Se sorprende a veces de los pecados cometidos terribles durante el siglo XX, que siempre hablan en el libro Memoria e Identidad, habla mucho de la historia del siglo XX, de esos males tan grandes como fueron las guerras mundiales, el nazismo, el comunismo, las ideologías. Bueno, el hombre redimido fue capaz, incluso aunque estaba redimido, de semejantes atrocidades de la esclavitud también, ¿no? Eso le hacía, bueno, como pensar mucho y en profundo esa maldad del hombre, cómo es que a pesar de tener ese designio de Dios y esa fuerza de la redención que nos intenta volver al comienzo de lo que Dios pensó, sin embargo, rechazamos esa gracia y nos comportamos como nos comportamos, ¿no? En el pecado. Y también mira al hombre, cómo va a ser el hombre en la resurrección, y busca en los textos, ahí está Mateo 22, Mateo 5, yo no me voy a detener ahora en leer esos textos, usted doy por supuesto que quizás le suena el Sermón de la Montaña y lo han meditado más de una vez, o las palabras de Mateo, donde dice que al principio no fue así, se ubican un poco en esas escenas de la vida de Jesús, si no, también podemos volver a leerlas completas, esas citas, pero bueno, como nos llevaría tiempo, yo me remito a lo que ustedes pueden ya saber, ¿no? Sobre las palabras de Jesús. Entonces, la teología del cuerpo es una mirada sobre el ser humano, una antropología, una visión del hombre, a partir de los datos revelados, porque los sacamos de las palabras de Jesús, pero como en una triple perspectiva, ¿no? La inicial, el hombre visto en la perspectiva de la inocencia y de la justicia al principio no fue así, y la respuesta es cómo fue al principio, ahí está Adán y Eva en el paraíso, ¿no? La mirada también del hombre histórico caído por el pecado original, que lo llama el hombre de la concupiscencia, donde habla Jesús del corazón, aquel que mira a una mujer deseándola ya ha pecado en su corazón, ¿no? El deseo concupiscente de ver al otro como un objeto de placer en lugar de como una persona, en su integridad. Por eso el hombre histórico está caído, pero está redimido, cuenta con la gracia, que no es lo mismo que no contar con la gracia, evidentemente. Y ustedes además cuentan en el caso del matrimonio con la gracia del sacramento del matrimonio, concretamente para vivir esa comunión de amor en la vida del hombre histórico. Y da también una mirada al hombre resucitado, bueno, cómo pensó Dios que fuéramos en la resurrección de los muertos. En una ocasión les dice a los fariseos, ustedes, los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección, ustedes no han entendido, más o menos no entienden nada, porque no se van a casar en el cielo, en la vida eterna, en la resurrección de los cuerpos. En realidad van a ser como ángeles, semejantes a los ángeles. En el fondo es como vamos a tener un cuerpo más espiritualizado, pero vamos a tener un cuerpo. Cuando Jesús resucita le dice a los apóstoles, miren acá, miren mis manos, si querés meté mi mano acá, mi mano en el costado. El cuerpo de él es el mismo, incluso con las heridas de la muerte, de la pasión y la muerte. Entonces, pero en la vida futura no habrá nuevos matrimonios. Sí va a persistir el amor, la comunión de amor de esta vida. Eso lo vamos a ver bien en la resurrección. Algunas se preocupan mucho y bueno, ¿cómo va a ser con mi marido en la vida eterna? Bueno, quédate tranquila, en la vida eterna es una comunión de amor con todos, pero sí el afecto cultivado en este mundo se va a potenciar en su plenitud. Es decir, no vamos a dejar de tener
afectos como tuvimos en esta vida, porque vamos a ser seres humanos con todas nuestras cualidades afectivas también, que potencian nuestra posibilidad de ser más felices. Miren que Jesús le dijo a los apóstoles, yo me voy y les voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo allí donde yo estoy. Es muy humano esa revelación, ¿no? Como que no vamos a ser unas especies de espíritus que uno se imagina, qué sé yo, no sé, un fantasma, una cosa transparente que no. No, vas a ser vos, voy a ser yo con los rasgos. Entonces, bueno, voy a tener, ¿qué edad voy a tener? Bueno, eso ya no se sabe, ¿no? Cómo va a ser realmente, pero sí que vamos a ser seres espirituales y corporales como somos en este mundo, en esta vida, pero lo espiritual va a primar de una manera muy ordenada sobre lo corporal. Pero lo corporal también tiene su importancia, no es que sea menor. Esto viene desde, a ver si voy a sacar un poco, voy a dejar de compartir la pantalla, así las veo más mejor. Bueno, no, que esto del, vos le preguntás, por ahí a ustedes también les pasa, yo les pregunto, bueno, ¿en qué nos parecemos o cuál es nuestra semejanza con Dios? Porque dice Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, de entrada, ¿qué contestan? ¿Ustedes qué contestarían? A ver si alguna se anima a sacar el microfonito, ponerlo en audio y decir algo. Si le preguntan, ¿dónde está la semejanza de los seres humanos con Dios? Dios es espíritu y nosotros somos seres corporales. ¿Dónde está la semejanza? Yo diría que la capacidad de amar. La capacidad de amar. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra más? En el alma. El alma. Bueno, el alma que sería como el espíritu, digamos, ¿no? Claro. ¿Y el cuerpo tiene alguna semejanza con Dios espíritu? La capacidad de darnos. Claro, también con el cuerpo, ¿no? La capacidad de darnos con el cuerpo. Es decir, el punto es que el avance teológico que hace Juan Pablo II es decir, por un lado, la imagen y semejanza no es solo mía o tuya o de cada uno o de tu marido con Dios por tener inteligencia, voluntad, capacidad de conocer, capacidad de amar, porque somos libres, todo lo que es más elevado en la condición humana parecería que es lo que nos hace semejantes a Dios, ¿sí o no? Eso es desde Aristóteles, la filosofía clásica, y Santo Tomás, bueno, toda la filosofía aristótico-tomista, que pone el acento en esa semejanza, al punto que todo lo sensible en Aristóteles, y también en cierto modo en Santo Tomás, todo lo sensible casi que se opone a lo espiritual como algo más bajo, como algo menos importante, que en cierto modo es así, y de ahí provienen todos los afectos, como que los afectos son solo sensibles, y contra eso reacciona von Hildebrand, este filósofo también personalista, que tiene un libro lindísimo que se llama El corazón, y le da con todo a Aristóteles y a los clásicos en este campo, porque dice, el hombre en realidad es una unidad, y también tenemos afectos espirituales. ¿O qué te pasa cuando uno hace oración y escucha una música, por ahí un concierto eucarístico, y siente que el alma se eleva y siente algo muy profundo? Bueno, ¿eso es solo físico o no está unido acaso con el origen? Por lo menos no es solo físico. También está la contemplación de un cuadro, la cultura, la belleza. Bueno, entonces va analizando cuando hace todo un tratado sobre la afectividad en ese libro, explica que en realidad a veces la mirada tan racionalista, tan compartimentada de nosotros mismos, nos impide descubrir que esa es una unidad del espíritu y del cuerpo, y que el cuerpo también refleja de alguna manera esa expresión del espíritu, expresión de la persona. Entonces, por eso la filosofía de últimos siglos sobre el hombre y la mujer, sobre el ser humano, sí que ha profundizado mucho en esto, de que vos sos un cuerpo espiritualizado, un alma o un espíritu corporal, corporeizado, que sos una unidad, que tu cuerpo no es una especie de estuche del alma, entonces te morís y se separa el alma del cuerpo y chau, se va el alma al cielo y tu cuerpo se queda
ahí en la tumba, ¿no? En algún entierro que estuve hace poco de una señora grande con muchos nietitos, todos miraban ahí, ¿no? Fueron al entierro y miraban el cajón, miraban todo, y le decía a la mamá, mamá, pero está en el cielo, pero acá también está, ¿no? Entonces, bueno, había que ver cómo le explicás a los chicos lo de la separación del cuerpo y del alma y estas cosas. Pero me acuerdo un sobrinito mío, cuando se murió mi madre, que era su bisabuela, y le dijeron que se había ido al cielo, y se puso a llorar y dijo, yo no quería que se fuera al cielo, y lloraba, ¿no? Medio angustiado. Dice, bueno, pero ahí ella está muy contenta, está feliz en el cielo. Y bueno, pero yo no puedo ir al cielo a estar con ella, ¿no? O sí, o cuando vamos a misa yo puedo ir al cielo. Bueno, era todo un diálogo, los chicos son geniales, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, la unidad del cuerpo y del alma. Y la novedad teológica que es que Juan Pablo II dice que cuando Dios nos crea varón y mujer, la comunión de amor entre el varón y la mujer es lo que nos hace semejantes a la vida de amor en el seno de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad son 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios trino y un solo Dios. ¿Y cómo son las relaciones entre ellos? Un padre teólogo decía, Raúl Lancetti, que ya falleció, decía, la Trinidad, estudiar la Trinidad no es hacer geometría divina, ¿viste? Porque empezás con la relación del Padre, cómo fue, no creado, engendrado, no creado, no sé qué, bueno, bárbaro, esas son las verdades teológicas, pero modos de explicar una realidad muy profunda, que es la comunión de amor. El Espíritu Santo, la palabra amor lo define, es el amor infinito entre Dios Padre y Dios Hijo. Es don, el Espíritu Santo es don, es amor. Y la relación entre ellos es una comunión de amor infinito, impresionante, de una vida de amor en la que nosotros vamos a participar cuando nos vayamos al cielo. Nos hacen participar de su propia vida intratrinitaria. Entonces, el amor que Dios nos da es lo que a nosotros nos permite amar a los demás, en comunión de amor, en la sociedad, en la vida familiar, en todo. Pero en concreto, eso es fruto de una unión conyugal, una unión matrimonial. Nos hizo varón y mujer, con cuerpos esponsales para distintos, diferentes, complementarios, que además en el acto conyugal, como fruto del acto conyugal, pueden co-crear junto con Dios una nueva vida, y eso es el máximo acto de semejanza con la comunión intratrinitaria. Entonces eso da una perspectiva sublime, ¿no?, al matrimonio. Si yo tengo que vivir mi matrimonio, mi vida matrimonial, como lo viven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo, bueno, el desafío es enorme, ¿no? Si yo entiendo bien el matrimonio como una comunión de personas, varón y mujer, que se entregan, se donan, se entregan mutuamente, amando al otro, dándose. Pero bueno, estamos en las antípodas de esto, ¿no? En la cultura de hoy. Hace poco salía una noticia, el otro día leí una mujer que está vestida de novia con unas flores en la mano y dice que se casa consigo misma, que se casó consigo misma, se separó del marido. Entonces, nada, la explicación era increíble. Dice, me caso conmigo misma porque, en el fondo, porque necesitaba aceptarse, saber quién era ella, y etcétera, un problema psicológico, pero el problema psicológico era una locura también, porque era vestida de novia, feliz porque se había casado consigo misma y entonces estaba reconstruyendo su identidad, en definitiva, ¿no? Bueno, vemos cuestiones locas, ¿no?, de identidad humana, de armonía entre el sexo físico, biológico, con el que nacemos y la percepción que de él tenemos, y etcétera. Todo fruto de toda una, bueno, ideologías, filósofos que han pensado y que han escrito y que han divulgado, y hoy se ha hecho cultura esa especie de identidad liviana, fluida, que no se termina de consolidar con la madurez de la vida, que sería lo ordinario, ¿no? Bueno, es toda otra temática. Pero incluso quieren cambiar el texto de la Biblia, que no digan la Biblia varón y mujer lo creó, porque ellos no se perciben, son varones biológicamente, pero se perciben mujeres.
o son trans, o son lo que sea. Que existe esa realidad y que la tenemos que mirar con ojos de misericordia y de caridad y de no creernos que nuestro entorno no nos va a tocar, o no sé, toda la preocupación que podemos tener con este tema, mirarlo con, acá apareció alguien que tengo que admitir, mirarlo con misericordia, ¿no? Siempre con caridad, pero bueno, no dejar de restar importancia a la conformación de la propia identidad como varón y mujer. Hola Laura, ¿qué tal? Bueno, entonces vamos a volver ahora voy a volver a compartir pantalla después de esta. ¿Ustedes hasta qué hora tienen, Lauri? Hola, perdón. No, yo tengo hasta las 4, o sea, pero te voy escuchando porque tengo que salir a buscar a mi chiquito, pero Está bien. sigan, yo sigo conectada. Yo pensaba 1 hora y media, pero no sé si les parece bien seguir las demás. Sí, está Sí, bien. por Yo mí pensé que era perfecto. 1 hora, por mí perfecto. Igual empezamos un poquito más tarde, hoy no Sí, empezamos a empezamos las más 4 tarde. a las 3 puntual. Me gustaría, antes de que sigas, o que Sí, no sé si a los demás le pasó, pero esto es importantísimo lo que dijiste, y me pareció que fue un poquito rápido. sí, Entonces, porque dijiste que era el máximo grado de semejanza era este, ¿no? sí, sí. El que me lo podés repetir para que me quede bien Sí, claro. sí. No, y lo vamos a ver varias Lo veces. vamos a ir repitiendo, ok, Vamos a ok, ir ok. repitiendo, pero de todos Dale, modos dale, no, está bien. pero igual lo vuelvo a decir porque es grandioso el modo en que lo trata, en que lo explica, digamos, ¿no? Juan Pablo II. Además, la importancia que tiene la teología del cuerpo para vivir esta realidad de la comunión de amor. Él define a la familia como comunión de personas, y habla del matrimonio como comunión de amor. Habla del matrimonio como signo, como alianza, que se asemeja a la realidad de la vida dentro del seno de la Trinidad. Dios es amor, eso está escrito hasta a veces en los camiones, en los colectivos atrás, ¿no? Es mensaje del camionero, Dios es amor. O a veces decía, Dios te ama, ¿no? Sonríe, Dios te ama. Bueno, el tema del amor, que es un tema apasionante porque es nuestra condición, digamos, es lo que nos da plenitud, lo que nos da felicidad, amar y ser amados, está en la médula de nuestro ser, de todos. No hay quien pueda decir realmente, si en su sano juicio, no, yo no quiero que nadie me ame, yo me voy a arreglar solo, como esta que se casa consigo misma. En realidad no es posible al ser humano vivir solo. Ser persona supone comunión, no supone un origen, un papá, una mamá, un destino, y ese destino se entreteje con otras personas. Nadie se realiza a sí mismo solo. El hombre no puede vivir solo, no existe. Por eso persona es persona varón y persona mujer. Y ahora los filósofos están profundizando en esto, que como era una evidencia en la cultura anterior, no hizo falta dar razón de esta cuestión, ahora que hay tanta confusión con el tema de la identidad sexuada, se está profundizando y se empieza a hablar de persona varón y persona mujer. En la antropología se hacía el hombre que era el ser humano. Santo Tomás no habla de la mujer, y hace una muy buena antropología, y todo lo que dice coincide con lo que después Juan Pablo II desarrolla, pero no es suficiente en esta cultura de este siglo XXI, y es necesario ahondar en quién soy. El ser persona es todo lo que desarrolla Juan Pablo II en su filosofía. Ustedes piensen que vivía en el país comunista, tras la cortina de hierro, entonces en realidad él tenía la inquietud de poder hacer razonar a los jóvenes de su tiempo sobre su condición espiritual y corporal y sobre su ser personal, cada uno único, irrepetible, amado por Dios. Entonces él trata de explicar a través de los libros que después se publicaron, Amor y Responsabilidad, Persona y Acción,
el mismo libro del taller del orfebre, que es el mismo contenido que Amor y Responsabilidad, pero de un modo poético, dramático, a través de la vida de algunos novios, distintas escenas. Bueno, todo su trabajo de formación de los jóvenes, de la juventud, tiene que ver con esta convicción que él tiene de que las personas nos realizamos en el amor o no nos realizamos. Digamos, el tema del amor es central. Ahora, el amor no el amor romántico, no el amor sentimiento, sino el amor auténtico, verdadero, que después ya vamos a ir viendo cómo lo explica y cómo lo concibe. El verdadero amor, el amor auténtico, el amor verdadero, nos lleva a la plenitud, nos realiza como personas. Nosotros somos un don de Dios, un don creado, Dios nos dio la vida, que es un don, un regalo, y nos hizo de una manera tal que podamos expresar a través de la unión corporal del varón y la mujer, que se llama matrimonio, que es eso, unión de un varón y una mujer, que da posibilidad de dar vida, eso que es el matrimonio primordial, cuando todavía no existía el sacramento del matrimonio, existía el matrimonio natural, fue pensado por Dios para que pudiéramos vivir en esta vida a semejanza de lo que Él vive en su vida intratrinitaria. Y eso no lo puede hacer ni un animal, ni por más desarrollado que sea, y por más que mueva la cola, y es mi perrito, y yo lo quiero mucho, y me acompaña, y me da afecto, o me da sensibilidad afectiva. Pero bueno, no, es solo el hombre que es libre, la persona varón o la persona mujer libremente puede entregarse, puede donarse. Y eso hay que aprender a hacerlo. Por eso él dice, y ahora ven en la pantalla, dice, la teología esta no es tanto una teoría, cuanto más bien una específica, evangélica y cristiana pedagogía del cuerpo. Pedagogía, es decir, que tengo que aprender a amar, tengo que aprender a modelar mi cuerpo para que sea capaz de expresar esa donación. Esto se deriva del carácter de la Biblia, sobre todo del Evangelio, que como mensaje salvífico revela lo que es el verdadero bien del hombre, del ser humano, ¿no? A fin de modelar, a medida de este bien, la vida en la tierra en la perspectiva de la esperanza del mundo futuro. Ahí está todo sintetizado, ¿no? Entonces hay toda una temática que vamos a ver, que es la pedagogía del cuerpo, cómo entiende ese trabajo que uno tiene que realizar sobre uno mismo para modelar lo sensible, lo afectivo, de modo que responda a la fuerza del amor espiritual, del amor a Dios y del amor al otro y del amor a los demás. Bueno, que hoy está tan dañado por esa terrible ambiente de hipersexualización y de concupiscencia que, bueno, nada, es como que incluso ustedes cuando me buscaron a mí para dar estas clases, me decían que había cosas que a veces les sonaban extrañas, que se atribuían a la teología del cuerpo, pero que tenían que ver con la sexualidad humana. Y bueno, algunas interpretaciones que eran bastante insólitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, dos de los grandes divulgadores de la teología del cuerpo, que son en Estados Unidos Christopher West, en Pensilvania, que es muy buen teólogo, tiene varios libros y lo hace muy bien, pero su vida matrimonial y familiar y todo este modo de vivir el matrimonio proviene de una conversión de un estilo de vida que no era tan sano, tan cristiano o virtuoso. Pero peor aún es el caso de Evan Lemoine, que está en Amar al Máximo, y lo digo así además porque él lo cuenta, ellos lo cuentan. Él sale de una adicción a la pornografía y descubre la teología del cuerpo, quiere cambiar de vida, le propone a su novia vivir de otro modo, la novia lo deja, después ya encontrará otra novia, se casará, etc. Pero evidentemente yo lo que pienso es que tiene un cierto sello de que la ha peleado y tiene un valor enorme, pero habla más que de teología del cuerpo, él habla de la sexualidad humana y obtiene mucha información y formación desde los libros de Juan Pablo II y la biografía de Juan Pablo II. Pero bueno, en realidad lo que les quiero decir
ahí apareció alguien más en la sala de espera. Lo que les quiero decir es que la teología del cuerpo no es sexología. Tiene elementos que hablan que habla del cuerpo, y el cuerpo humano es un cuerpo sexuado, pero no es un tratado de la sexualidad humana. Es muchísimo más, es una antropología, una mirada del hombre desde, ya les digo, desde esta mirada de Jesucristo, que le habla al propio hombre y le revela cómo debe ser para realizarse como persona. Entonces, Cristo le habla al hombre y habla del hombre. Habla al hombre histórico, que tiene su corazón sometido a lo que es la concupiscencia. Vamos a explicar bien. Todos tenemos tendencias de la concupiscencia, son parte de la normalidad de la vida. En la filosofía clásica se decía que tenemos que tenemos un apetito concupiscible y un apetito irascible. La palabra apetito, me dan ganas de tomar un helado, pero no, apetito en el sentido de tendencia, un deseo de bienestar, de satisfacer mis necesidades básicas, un deseo de tomar agua, un deseo de tomar un buen vaso de cerveza o de comer un helado, es decir, y también el deseo de lo sexual. También está presente, lo sentimos, de desarrollo hormonal de la adolescencia, se despierta más profundamente esa búsqueda de esa satisfacción de la concupiscencia. Se puede hacer de un modo conforme a la realidad, a la bondad de esa tendencia, o se puede distorsionar. El hombre es increíble, ¿no? Porque la libertad nos hace capaces de los extremos más grandes, ¿no? Viktor Frankl, dando una conferencia, le decía a los... ¿Se acuerdan de quién es Viktor Frankl, que escribió ese libro El hombre en busca de sentido, y que era un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración? Ese libro es muy bueno, lo describe bien cómo la persona se sobrepone a los mayores sufrimientos cuando da un sentido a su vida, ¿no? Bueno, entonces él da una conferencia y dice: nosotros, los de esta generación, somos los que mejor hemos conocido al hombre, porque lo conocimos en el campo de concentración, donde el hombre perdía todo lo que tiene o todo lo que tenía y se queda solo en lo que él es, porque pierde, le sacan todo, hasta el nombre propio, y le tallan un número, le estampan un número y le quitan hasta su propia condición, los dejan ahí desnudos, que se bañaban en esas duchas, todos desnudos, y el hombre queda como desnudo, pero también como interiormente vulnerable, desnudo en su realidad. Entonces él dice, nosotros lo conocimos ahí, y con la conclusión que sacamos de ese conocimiento, ¿cuál es? Es que el hombre es el ser capaz de construir esos campos de concentración y esas cámaras de gas, y de matar al otro, pero también es el ser que es capaz de entregar la vida, rezando el Padre Nuestro o una oración judía, yendo a entregar la vida por otro, como hizo, por ejemplo, hace poco fue la fiesta de Maximiliano Kolbe. Yo estuve en Auschwitz, viajé a Cracovia y tuve un viaje que otro momento les cuento un poco, pero es impresionante la celda de Maximiliano Kolbe, donde él murió, lo mataron de hambre, y cantaba los salmos, bueno, y ahí estuvo Juan Pablo II y dejó una vela. Es tan sórdido todo, tan terrible el ver lo que es capaz la maldad y el odio, ¿no?, de un ser humano hacia otro, que piensa los modos de hacerlo sufrir, ¿no?, a hacerlo sufrir más. Y lo contrario, que es la fuerza del amor, el odio y el amor, son las dos grandes fuerzas de la persona y de la historia. Entonces, Cristo le habla al hombre, le revela al hombre. En Gaudium et Spes hay unas citas que repite durante todo su pontificado, que dicen, una de ellas dice, Cristo revela al hombre, el propio hombre, ¿sí?, le dice al hombre cómo es él, y la sublimidad de su vocación. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es mi vocación? Es la vocación al amor. Y eso me lo revela Jesucristo, que me dice que Dios es amor, me muestra con su vida cómo es su relación de amor y de filiación con el Padre,
y me dice, vos hacés lo mismo, es decir, tu vocación es una vocación al amor, el amor a Dios y el amor a los demás, viendo en los demás al mismo Dios. Entonces, el Dios, Jesucristo habla al hombre y le habla del hombre, y lo muestra con su vida, y es eso lo que nosotros tenemos que, la guía que tenemos que tener en la vida, es mirar a Cristo, mirar a Jesucristo, buscar el rostro de Cristo. Por eso le habla del hombre, y le abre un horizonte, una perspectiva de redención, de cielo, lo que llaman la perspectiva escatológica, del escatón, del final de los tiempos, de la resurrección del cuerpo. Porque el alma nunca muere. Hay un libro de escatología que se llama Nunca moriré. Y uno dice, bueno, que se cree, nunca moriré, si todos sabemos que todos vamos a morir en algún momento, es una realidad humana, morir. Pero bueno, se refiere a que la perspectiva de tu vida y la mía tiene una perspectiva de eternidad, no se va a acabar con la muerte, porque nosotros creemos que Dios nos dio un alma inmortal cuando nos creó. Bueno, a ver, ¿quién es? Entonces, otra vez, parece que estamos repitiendo lo mismo, pero bueno, es hasta que desde distintos ángulos, que nos hagamos cargo de que la teología del cuerpo no es un tratado sobre la sexualidad humana, meramente, aunque habla de la sexualidad, no es tampoco una antropología filosófica, digamos, que razona sobre lo que es el hombre, sino que es una teología que parte de una verdad revelada, por eso usa la Sagrada Escritura, y que trata de mirar al hombre desde tres perspectivas: la inocencia y la justicia del principio, a la que Dios quiere que volvamos de alguna manera. Por eso dice San Agustín, dice feliz culpa, que nos concedió este Redentor y que nos dio, sí, como que la segunda oportunidad que Dios da a la humanidad, la mejora y la promesa de vivir la vida de filiación junto a Jesús en el cielo por toda la eternidad, es una promesa que supera el origen, digamos, ¿no? Por eso el hombre histórico caído por el pecado original tiene un corazón humano que tiene que redimir. A mí me llamaba la atención que en los escritos de San José María, no sé si ustedes se dieron cuenta, casi siempre que menciona la palabra corazón, que la menciona mucho, dice, pobre corazón, este pobre corazón. Y yo dice, bueno, ¿qué querrá decir esto de pobre corazón? Bueno, lo explica Pedro Rodríguez cuando hace el estudio del camino crítico, lo explica y coincido con esa explicación de que San José María, cuando le dice, atribuye esa pobreza al corazón, se refiere al corazón humano caído por el pecado original, y no modelado por el amor a Dios y a los demás. Un corazón que tiende a la concupiscencia, que tiende a apegarse a las realidades físicas y humanas que no satisfacen nunca la necesidad de infinito que tiene el corazón. Un deseo de plenitud. Por eso las cosas materiales no terminan de saciar nunca, y uno siempre quiere más, y quiere más, y quiere más. Nada le sacia. En un momento te puede saciar, pero después no es suficiente si estás buscando saciar tu deseo de plenitud con algo que no es pleno, que no es la plenitud. Cuando empezó la discusión sobre la defensa de la vida acá en Argentina, yo me hice un usuario de Twitter y empecé a tratar de influir en la opinión pública sobre el tema de la vida. Bueno, conocí realidades tremendas de jóvenes que, bueno, nada, no solo de la vida, sino de un montón de otros temas, no solo de la defensa de la vida del inocente, sino de otros temas. Me sorprendió el modo en que exponen sus modos de vivir la sexualidad. Y bueno, yo con un lenguaje que trataba de ser lo menos académico y teológico, etcétera, posible, trataba de explicar la realidad de la vida humana, con el sentido de la dignidad de la persona y de no usar al otro como un objeto para mi propio goce,
sino de la capacidad que tenemos de amar y bueno, y de modelar los afectos y así. En un momento un chico me pone en el tweet, me contesta y me dice, ¿pero usted qué está diciendo? ¿Que somos adictos sexuales? Bueno, yo no le estaba diciendo que eran adictos sexuales, pero él interpretó perfectamente. Si una tendencia, como puede ser la tendencia, bueno, la bebida, la comida, la tendencia sexual, si no se trabaja y no se educa, si no se modela, si no se modera, eh, si no se utiliza la condición del espíritu para trabajar sobre ella, y bueno, nos convierte nos quita la libertad, nos convierte en adictos de alguna manera, y eso es lo que, cuando vieron la película Sound of Freedom, que allá se estrenó, acá todavía no, pero en el fondo decís, ¿cómo puede ser ese modo de vivir tan aberrante, de abusar de niños y querer niños cada vez más de menos edad? ¿Qué pasa en ese corazón humano, en esa mente humana que hace, que vive de esta manera? Y bueno, tiene que ver con la adicción. Y como nada es suficiente y no pueden parar, lo mismo pasa con la pornografía, y lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con la droga. Son distintos elementos, pero son todos adictivos. Y pasa lo mismo con toda la tecnología, que es dopaminérgica, es decir, que produce la dopamina, que es, eso lo explica bastante Marian Rojas en algunos podcasts, cómo se eleva la dopamina y te genera adicción. Y hay jóvenes que no pueden vivir sin mirar el celular y sin pasar imágenes por el celular, y bueno, ahí se les mete la pornografía, etc. Es decir, la concupiscencia, que es algo bueno en sí misma, como tendencia, que es una tendencia sensible, pero que está vinculada al corazón humano en el sentido del núcleo de la persona, hay que educarla. Y si no se la educa, es capaz de los mayores males también. Por eso, otra vez en esta diapositiva, ven, bueno, ahí está la creación de todo el cosmos, pero el ser humano, la persona creada por Dios a su imagen y semejanza, no se reduce a un individuo de la especie, del cosmos, de los animales, etc., sino que es irreductible al cosmos, es decir, no se puede reducir, no se puede poner al mismo nivel. Hoy que estamos con todo el tema de los animales, etcétera, que merecen nuestro respeto y también nuestro afecto, si cabe, pero bueno, no podemos igualar. Había una profesora, un chico le pregunta, profesora, ¿usted de las que piensa que el hombre es superior al animal? O sea, para calificarla, ¿no? Porque entonces es medio antigua en su concepción, si piensa que somos superiores. Y en realidad es algo obvio que se puede mostrar, que somos superiores porque creamos la cultura, no nos alimentamos siempre del mismo modo, hasta por eso se puede mostrar, por la gastronomía, por los avances de la ciencia y de la técnica, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede volver a preguntarse, ¿qué estudia la teología del cuerpo entonces? Si es teología, estudia a Dios, pero ¿estudia a Dios o estudia el cuerpo humano? ¿Estudia al hombre, al varón y la mujer? Bueno, entonces, la teología del cuerpo es una antropología que Juan Pablo II llama antropología adecuada. Una antropología que muestra dónde está la imagen y la semejanza con Dios, que nos hizo a cada uno, en cada momento en que se concibe una criatura humana, sea como sea el modo en que se la conciba, aunque sea por un abuso. Interviene Dios y le imprime el alma, el espíritu, el ser personal, propio, único, irrepetible, y crea al hombre, ese cuerpo, por el óvulo espermatozoide que se unen, pero en realidad interviene Dios en esa creación. Por eso la imagen de Dios no es solo porque somos un ser más evolucionado que el mono y tenemos facultades superiores. La imagen y semejanza que tenemos con Dios está en nuestro cuerpo espiritualizado o en nuestro espíritu encarnado, que nos permite también a través del cuerpo como expresión del alma, esa unión íntima conyugal, que es una expresión sublime del amor que Dios nos
nos dio capacidad para tener, para dar, y bueno, y habrá distintos modos de vivirlo, por eso hace falta una pedagogía del cuerpo. Se puede mejorar el modo de vivir esta realidad de la comunión de amor. Por eso, ¿qué es la teología del cuerpo? Un estudio del proyecto de Dios al crear el cuerpo humano, el sentido que tiene. Miren las palabras, si ustedes se fijan en algunos documentos, por ejemplo, el sexo, la sexualidad, creo que se llamaba uno de la conferencia episcopal, verdad y significado. No, palabras, verdad, sentido, significado, destino, eterno. No sé, hay palabras que no sé, hasta hace falta explicarlas, porque el sentido de la existencia humana, y bueno, diría un chico de hoy, el que yo le dé, lo hacer lo que yo quiera, como yo quiera. Bueno, hay un sentido común de los humanos, un sentido que planifica la existencia, que da felicidad. Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Que uno tiene que contestarse. Por eso estamos convencidos, la teología del cuerpo considera que la luz de la revelación afecta a la realidad del cuerpo humano. Dios nos revela cómo es el cuerpo humano, para qué está hecho, pero además cómo va a ser en la eternidad, en la resurrección de los cuerpos. También la teología del cuerpo es estudio de Dios, porque a partir del cuerpo sexuado del varón y la mujer, nosotros intentamos descubrir cómo es Dios, cómo es el amor de Dios. Y hay matrimonios que reflejan mejor esa imagen y semejanza del amor intratrinitario, y otros que, bueno, también dicen, bueno, hago lo que puedo, ¿no? Tengo un montón de defectos, de fallos. Pero bueno, ahora que hay un matrimonio que está difundiendo la teología del cuerpo entre matrimonios del mundo, sobre todo de habla hispana, que tienen lo que se llama un proyecto que se llama Proyecto de Amor Conyugal. Y todos los consejos que ponen en Instagram, etcétera, tienen que ver con amar al otro, ser un don para el otro, perdonarlo, amarlo con sus defectos, bueno, cosas que ustedes ya conocen o han escuchado. Pero bueno, lo hace con el fundamento de la teología del cuerpo, porque nosotros nos comunicamos, nos expresamos a través del cuerpo. Entonces hoy me contaba una señora del hijo que está peleado con la mujer y que le preocupa porque tiene un carácter así, asá, y ella ya está cansada. Y bueno, la nuera que habla con la suegra le dice, bueno, es que yo sé que tiene un corazón enorme, un gran corazón, pero tiene unos modos, que es su carácter. Bueno, nada, hay que trabajar el carácter, hay que moderar el carácter para que la comunicación de amor no se desgaste, ¿no? Por eso el cuerpo, el modo de carácter, el modo de ser, todo eso también tiene un contenido teológico, porque está invitado a ser imagen y semejanza de Dios. Nosotros en concreto, mirando a Jesús, imitarle en sus actitudes, en su modo de tratar a los demás, etc. Entonces, cuando el libro de Génesis, acá a la derecha, dice las palabras, vendrán a ser los dos una sola carne, esas palabras están en la base del proyecto de Dios sobre la humanidad. Es decir, eso es lo que estaba destinado, el varón y la mujer, a ser una sola carne, y que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Lo unió Dios al principio de la creación, y nos invitó, una llamada vocacional, en este caso pre-sacramental, pre-cristiana incluso, ¿no? A vivir esa unión de amor y formar la familia, ¿no? Por eso, realmente la teología del cuerpo, una de las cosas más importantes es esa reflexión sobre el texto del Génesis, que tiene muchísimo más contenido del que nos damos cuenta. El Papa vuelve ahí y piensa y piensa y le da vueltas, que es lo que a veces nos puede cansar de leer las catequesis, porque parece que está diciendo lo mismo, pero no, a veces no está diciendo lo mismo, está diciendo lo mismo y añade algo. Por eso se dice que es un pensamiento espiralado, ¿no? Vuelve sobre el mismo tema, pero lo mira desde otro ángulo, desde otra dimensión, y profundiza. Y así es cada vez más profundo, porque siempre añade algo que no lo habíamos considerado. Por eso
la sacramentalidad del matrimonio, la sacramentalidad de tu matrimonio, que te casaste por la iglesia, tiene que ver con la encarnación y con la redención. Hay un sacramento primordial, el matrimonio original, el del Génesis, que sean una sola carne, el matrimonio inicial, digamos, que va a estar presente en toda la historia de la salvación, pero cuando Jesucristo se encarna y nos redime, se instituye un sacramento grande que San Pablo dice que es un gran misterio y que es semejante a la unión entre Jesucristo y la Iglesia, que es la esposa de Cristo. Entonces ahí hay toda una, no es una metáfora, no es una imagen superficial, es una realidad misteriosa que el matrimonio, el sacramento del matrimonio, sea semejante a la unión entre Jesús y su esposa la Iglesia. Ya desde el principio Dios, Christopher West dice, Dios quiere casarse con vos. ¿Qué quiere decir eso? Marry, want to marry, no sé cómo dice, el matrimonio, quiere matrimonio con cada ser humano. En realidad, lo que quiere decir es que el amor que Dios tiene por cada persona es un amor único, irrepetible, grandioso, infinito, que nos ama como el Papa Francisco en la JMJ repitió muchísimo, nos quiere así como somos, también con nuestra vulnerabilidad y también con nuestro cuerpo y con nuestros defectos. Por eso la encarnación, que fue lo que posibilitó la redención del ser humano, también la redención del cuerpo, es lo que nos garantiza esa ayuda de la gracia para vivir esa semejanza con Dios. Por eso dice ahí en una cita textual, ahí abajo en la diapositiva, el hecho de que la teología comprenda también al cuerpo no debe maravillar ni sorprender a nadie, que sea consciente del misterio y de la realidad de la encarnación. Por el hecho de que el Verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado, diría, por la puerta principal de la teología, esto es, la ciencia que tiene como objeto la divinidad. Entonces, es como que lo hace, aclara, digamos, hace penetrar, ¿no? en la teología y en la unión conyugal esa comprensión más honda de quién es Dios, cómo es Dios y el amor que Dios nos tiene y el amor que Dios tiene en el seno de la Trinidad. Bueno, yo creo que vamos a dejar acá porque ya estamos en hora. Ya las diapositivas y el Power es bastante más largo porque va tratando distintos temas, pero van a ver que se van a repetir. Pilar, vos que me decías lo de repetir, dejar, bueno. Sí, vi que lo repetiste 20 veces, Sí, sí. lo vamos a... Y me parece buenísimo, Sí, espectacular. va a salir muchas veces porque es, en realidad, es Estás haciendo el pensamiento espiralado que está haciendo el Papa en claro, el fondo. claro. Y además es como que vos si lo meditan y lo aplican, digamos, de alguna manera a su propia vida matrimonial, es un desafío tan apasionante, tan enorme, tan grande, de tener que vivir en mi vida, en tu vida matrimonial, ese amor de Dios, ver al otro como un don para vos y verte a vos mismas como un don para el otro, que requiere una pedagogía sobre tu propia, modelar tus propias tendencias, tu carácter, tu modo de ver las cosas para poder facilitar la felicidad al otro, ¿no? Como perdonar, la amabilidad, las virtudes de la convivencia. Y también en la vida matrimonial y la vida familiar. Y en el caso mío, que yo vivo el celibato, por el reino de los cielos, como dicen, aunque no soy consagrada, con una consagración que te separe del mundo, sino que tengo un compromiso de celibato, porque le quiero dar todo mi corazón a Dios, sin mediación humana. En realidad, lo que te dice la teología es que ese modo de vivir también es realización en el amor, pero un amor que es semejante al modo en que lo vamos a vivir en la resurrección. Un amor de comunión de amor con Dios, y a través de Dios de todas las personas, no de una sola persona, sino en directo con Dios, es decir, como cierto anticipo de cielo. Entonces uno dice, bueno, pero también cuesta vivir. Sí,
todo cuesta, el matrimonio y el celibato, y cada uno tiene en esos caminos de... Pero si no, lo importante es que lo centres en el amor. Juan Pablo II dice en una entrevista de André Frossard, hubo un momento en mi vida en que yo me di cuenta que no me iba a realizar en el amor humano. Pero está diciendo, me iba a realizar en otro amor, en el amor a Dios directo, digamos, del celibato. Pero él pone decir, la realización, ¿cómo se realiza una persona? Se realiza amando y dejándose amar, como ser amoroso, como ser amado, creados por amor y creados para amar. Ahí se realiza la persona, en el amor, en un amor auténtico. Y los sacerdotes, las monjas o los laicos consagrados o los laicos como nosotras que vivimos el celibato apostólico, aunque no tenemos marido, las mujeres o los maridos no tienen, los varones no tienen mujer, esa renuncia, entre comillas, no es una renuncia porque no valoramos al matrimonio. A mí me parece el sacramento magno, el sacramento grande del matrimonio. Y además es el sacramento primordial, el sacramento que está en la entraña de todos los sacramentos. Pero esa gracia específica yo no la necesito porque no estoy formando una comunión de amor en una familia de varón y mujer y de hijos. Pero bueno, si no doy fruto, no tengo hijos espirituales, por decirlo de alguna manera, si no soy capaz de crecer en el amor a Dios y a los demás, estoy frustrando mi vocación al amor, que la tenemos todos, los seres humanos, por ser seres humanos. ¿Se entiende? Espectacular, ¡Ah! ¡Qué amorosa! Espectacular, sí. Sí, es- Una espectacular. genia, Graciela. Además, muy bien Bueno, dicho, qué rico. bueno, me entienden, Sí. que es lo importante. A mí me gusta explicar de modo que la gente comprenda y Buenísimo. hacer más fácil lo que por ahí leyéndolo en directo se te hace un poco enredado, digamos, ¿no? Bueno, como ven, son temas muy profundos, son temas para pensar, para reflexionar, y ustedes en concreto para aplicar a sus propias vidas familiares y matrimoniales. Si pueden leer directamente las catequesis, alguna despacito, anímense. Si tienen, hay un libro que yo les conté a algunas de las primeras, que es este, que es, ahí lo ven, de Brahe. Brahe Mi que tiene, querido José Braje. Brahe que tiene la aplicación esa, las meditaciones diarias, escribió un libro que se llama José Brahe, Cuerpos de Gloria, Introducción a la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, de palabra, ¿no? Entonces yo lo compré por Mercado Libre, acá es carísimo porque con el dólar no, Pero no. en Amazon está, en Amazon lo compramos Sí, en con Amazon, Cori. sí, en Amazon se puede comprar. Y bueno, es una explicación también. Él da un curso a un grupo de madres en un colegio y le piden que escriba el libro y lo termina escribiendo. Va tema por tema, los seis temas, y lo va explicando de un modo accesible, que se entiende. Por ahí algunos dicen, no, es aburrido. Bueno, sí, es un tema, si no es entretenido, si no son casos, no habla, no cuenta cuentos, digamos, sino que trata de explicar, como estuve haciendo yo en esta primera clase, de qué va esto de la teología del cuerpo. Pero está bueno. Y bueno, cada vez van saliendo más escritos sobre estos temas. Después yo les mandé el link de ese manual de la teología del cuerpo, que lo tienen ahí en el WhatsApp, que ahí están también uno que se llama Manual para el Alumno, que es como un resumen más accesible y más corto, más breve, sobre la teología del cuerpo. Pero bueno, material hay, lo que falta es el tiempo seguramente. Pero bueno, ya están ustedes terminando las vacaciones, ¿no? ¿Ya empezaron las clases? Sí, ya empezamos. Bueno, algunos, creo que En algunos. la mitad. Bueno, acá estamos en pleno año, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, si pueden leer algo, pero no es que para poder entender mi clase tengan que leer, ¿sí? Yo voy a ir exponiendo, explicando, y me viene bien, si alguna lo lee y sabe un poquito, está bueno también que aporte, que participe, porque si pensó alguna aplicación a su vida matrimonial, por ejemplo, cuando veamos las experiencias originarias, también lo podemos compartir y eso nos ayuda a todos. ¿Vamos? Bárbaro. Bueno, qué Este, gusto.
verlas Sí, a todos. muchísimas gracias. No, de nada, de cualquier cosa me escriben por el WhatsApp. y Sí, me yo contactan. quiero seguir hablando un poquito con vos ahora cuando cortan. Pará la grabación y hablamos un minutito. Bueno, dale, ahora voy a Dale. poner. Bueno, gracias. Bueno, Gracias. ¿qué tal? Gracias.